Los hombres de gran intelecto encuentran satisfacción en sí mismos, los mediocres en los demás. Imagina un mundo donde el silencio no es vacío, sino claridad, donde la soledad no es abandono, sino una forma de protección. Imagina estar tan sintonizado con el caos del mundo que hasta la conversación casual se siente como una carga para la mente. ¿Por qué tantas personas inteligentes, pensadores brillantes, inventores, artistas y filósofos prefieren estar solas? ¿Por qué la vida social no parece una fuente de placer, sino una perturbación de su paz? Y lo más importante, ¿qué verdad intentaba transmitir Schopenhauer cuando insistía en que la soledad no era solo una preferencia, sino una necesidad para cierto tipo de mente? En esta conversación vamos a explorar una idea profundamente provocadora, que para muchas personas inteligentes, la vida social no es solo inconveniente, es insoportable. Caminaremos por la mente de Arthur Schopenhauer y descubriremos cómo sus ideas radicales nos ayudan a entender la conexión entre inteligencia, soledad y libertad interior. Al final descubrirás el insight más poderoso de todos, uno que puede cambiar por completo la manera en que percibes tu propia necesidad de silencio, espacio y profundidad. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que valore el pensamiento con sentido. Deja un comentario. ¿Te sientes con más energía a solas o rodeado de otros? Tu respuesta puede revelar más de lo que imaginas. Y créeme, la última parte de este video guarda la verdad más impactante de todas, una que muy pocos llegan a ver. Empecemos. Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, fue conocido no solo por su agudo pesimismo, sino por sus cortes de navaja sobre la conciencia y la sociedad. Para él, la inteligencia no era solo lógica o memoria, era percepción, una conciencia aguda y a veces dolorosa de la realidad. Cuanto más consciente se vuelve una persona, más empieza a ver lo que la mayoría pasa por alto o ignora. Empieza a ver los cimientos superficiales de la charla trivial, los juegos de ego detrás de los gestos amables y la crueldad inconsciente que se oculta bajo las expectativas sociales. Esta conciencia, aunque es un don, se vuelve una carga. Schopenhauer escribió: cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. Piénsalo un momento. Quiere decir lo siguiente: cuanto más profundamente piensas, más preguntas haces. Y cuanto más preguntas haces, menos te satisfacen las respuestas fáciles o las interacciones superficiales. Para las personas de alta inteligencia, los intercambios sociales cotidianos, cháchara, chismes y rituales de cortesía, pueden sentirse como un desperdicio de energía mental, no porque se crean superiores, sino porque anhelan verdad, profundidad y autenticidad. Aquí va una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cuándo fue la última vez que, estando en grupo, te sentiste de verdad visto o escuchado? Si tienes una mente profunda, conoces esa sensación extraña de estar rodeado de gente y aún así estar en otra parte, a la deriva en tus pensamientos, desconectado del ruido. Schopenhauer sostenía que para esas mentes, la soledad no es aislamiento, es restauración. Escribió: un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad. No se trata de arrogancia, se trata de proteger la calidad de tus pensamientos. Para Schopenhauer y para muchos pensadores que vinieron después, la mente es como un instrumento delicado. Toca de manera hermosa en el silencio, pero se ahoga en el ruido. Las personas inteligentes suelen experimentar el mundo con mayor sensibilidad, no solo emocional, sino intelectualmente. Detectan contradicciones, insinceridades y manipulaciones, y eso las agota. El mundo social, con su actuación y su pose, se vuelve un escenario en el que no desean actuar.
Incluso en reuniones, con frecuencia se retraen hacia adentro. Pueden sonreír y participar, pero por dentro están observando patrones, prediciendo reacciones o, simplemente, esperando el momento de volver a estar a solas. No es misantropía, es una desalineación entre la profundidad que anhelan y la superficialidad que encuentran. Y esto nos lleva a un punto crucial. La sociedad, tal como está, suele premiar a los ruidosos, no a los sabios. Recompensa el conformismo por encima de la originalidad y la distracción por encima de la contemplación. La vida social en su forma común no está hecha para el pensador profundo. Exige energía sin profundidad, presencia sin sinceridad y rendimiento sin propósito. Schopenhauer entendió que estar con gente implica absorber sus emociones, sus expectativas y su ruido. Para una persona inteligente, eso puede sentirse como cargar pesos que no le pertenecen. La soledad que buscan no es escapar de otros, es volver a sí mismas. No estaba solo en esa visión. Carl Jung, el gran psicólogo, observó que cuanto más introspectiva es una persona, más tiende a retirarse de lo que llamó el ruido colectivo. Para Jung, como para Schopenhauer, la vida interior tenía mucho más sentido que la performance exterior. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces dijiste que sí a un plan social para terminar arrepintiéndote a mitad? No porque la gente fuera mala, sino porque tu mente anhelaba silencio, libros, ideas, música y reflexión. Eso no es debilidad, es claridad. Schopenhauer advertía que socializar sin tregua diluye el yo. Creía que el exceso de compañía nos arranca de la esencia, llenándonos con las distracciones de los pensamientos, opiniones y deseos ajenos. Para vivir de forma auténtica, defendía cultivar la soledad voluntaria. No la soledad impuesta por el rechazo, sino la soledad elegida por su riqueza. Aún así, en un mundo que suele equiparar ser sociable con estar sano, esta idea puede sonar radical, pero lo es realmente. La investigación moderna sigue confirmando lo que Schopenhauer intuyó hace siglos. Estudios en psicología sugieren que personas con alta inteligencia reportan menor satisfacción cuando se las fuerza a tener necesidades sociales promedio. No florecen en la conexión constante, sino en la profundidad selectiva. Así que cuando te dicen que eres demasiado callado, que siempre estás solo o que deberías socializar más, quizá la pregunta real sea qué clase de conexión te están ofreciendo y si te nutre o te drena. En la próxima sección entraremos más a fondo en cómo esta preferencia por la soledad no es un defecto, sino una señal de una mente muy afinada. Veremos qué entornos buscan de forma natural las personas inteligentes y la verdad sorprendente que revela Schopenhauer sobre el peligro de las relaciones superficiales. Y recuerda, el insight final, el que realmente girará tu visión sobre inteligencia y aislamiento, aún está por llegar. Cuando Schopenhauer subrayaba la virtud de la soledad, no hablaba solo como un filósofo huraño que prefería el silencio a la compañía. Estaba identificando un patrón que cruza siglos, culturas y disciplinas. Las mentes más grandes de la historia, de Sócrates a Leonardo da Vinci, de Newton a Nikola Tesla, no eran mariposas sociales. Por naturaleza y por necesidad eran buscadores del silencio. ¿Por qué? Porque la soledad brinda espacio, no solo físico, sino mental. En ese espacio, los pensamientos se estiran, las ideas florecen y la conciencia se profundiza. Las personas inteligentes no temen ese vacío, lo reciben. Para ellas, el silencio no es un hueco, es un lienzo. Schopenhauer observó que las masas suelen moverse por lo que llamó la voluntad de vivir, un impulso ciego e incesante de supervivencia, placer, distracción y reproducción. La mayor parte de la actividad social, decía, gira en torno a satisfacer esos impulsos sin cuestionarlos. Pero la persona verdaderamente inteligente no vive en piloto automático.
Analiza, reflexiona e incluso se revela ante esos patrones. No se conforma con existir. Quiere entender por qué existe y cómo vivir alineada con verdades más hondas. Ese tipo de preguntas no se alientan en la charla casual. De hecho, se desalientan. Por eso la gente inteligente se cansa de conversaciones que giran en torno a tendencias, chismes y temas de superficie. No es que esas charlas sean malas, es que son insuficientes. ¿Has sentido alguna vez más hambre mental después de una conversación que antes de empezar? Ese es el dolor de la mente inteligente, hambrienta de profundidad. Schopenhauer advertía que esa hambre no se sacia en salas llenas. Se alimenta con libros, caminatas largas, música, reflexión y a menudo soledad. Creía que una mente constantemente distraída por el ruido social pierde su capacidad de profundidad filosófica. Aquí la psicología moderna converge con él. Investigaciones de universidades como Yale y la London School of Economics muestran que personas con mayor inteligencia reportan menor deseo de interacción social, no por ser antisociales, sino porque su necesidad de estímulo se satisface internamente. Su imaginación, curiosidad y diálogo consigo mismas son más ricos que la mayoría de interacciones externas. Carl Jung señalaba que el tipo introvertido intuitivo, que se superpone mucho con la alta inteligencia, no busca cantidad en los vínculos, busca calidad. Prefiere pasar un par de horas en una conversación profunda con una sola persona antes que ese mismo tiempo mezclándose con muchas. Y cuando no encuentra esa profundidad, se retira, no por amargura, sino por autoprotección. Esto es clave. La soledad inteligente no va de rechazar a los demás, va de alinearse con uno mismo. Los entornos que fomentan esa alineación suelen ser lentos, silenciosos y reflexivos. Bibliotecas, la naturaleza, estudios creativos o, simplemente, una habitación en silencio. Esos son los espacios sagrados de la gente inteligente. En ellos, la mente es libre para divagar, preguntar y tejer conexiones que el ruido social vuelve invisibles. Aún así, la sociedad tiende a patologizar esta preferencia. Nos dicen que la extraversión es la salud, que la sociabilidad es el éxito, que estar solo es raro, pero lo es, o simplemente está mal entendido. Schopenhauer dio la vuelta a la idea. Creía que cuanto más necesita a alguien estímulo externo para estar bien, más vacío suele estar su mundo interior. Escribió: la gente corriente solo piensa en cómo matar el tiempo. El hombre de talento intenta aprovecharlo. En otras palabras, las personas inteligentes no temen el aburrimiento, lo trascéndono. No buscan entretenimiento, buscan sentido. Y el sentido no te lo entrega una fiesta ni una sala ruidosa. Se descubre a solas, a veces con dolor, siempre con hondura. Esto no significa que las personas inteligentes no tengan relaciones. Al contrario, pero sus relaciones suelen ser menos numerosas, más hondas y más intensas. Buscan a quienes las desafían, a quienes hacen preguntas, a quienes no temen el silencio. Se unen por la profundidad compartida, no por el ruido compartido. Y aquí aparece el peligro de los vínculos superficiales. Schopenhauer advertía que la mediocridad adora la compañía. Lo promedio busca lo promedio. Y para la persona inteligente, diluirse en grupos por obligación o por conformidad puede convertirse en algo tóxico. No porque el grupo sea malo, sino porque puede apartarla de su camino más hondo. ¿Te pasó alguna vez bajar el nivel de tu discurso para encajar? ¿O esconder lo que piensas porque sabías que te malinterpretarían o se burlarían? Esa es la tensión que describía Schopenhauer. Para preservar su riqueza interior, la persona inteligente debe estar dispuesta a caminar sola. Y ese camino, aunque a veces sea solitario,
conduce a una claridad interior que las multitudes no pueden ofrecer. Friedrich Nietzsche, profundamente influido por Schopenhauer, amplió la idea. Sostenía que solo en soledad uno puede llegar a ser quien de verdad es. Escribió: el individuo siempre tuvo que luchar para no ser engullido por la tribu. Esta lucha es real porque la sociedad, con todos sus beneficios, también presiona para conformar, pertenecer y reflejar a los demás. Pero las personas inteligentes sienten que pertenecer a menudo cuesta autenticidad. Prefieren ser incomprendidas a ser insinceras. Prefieren estar solas a diluirse. No significa que nunca sientan soledad. Por supuesto que sí, pero incluso en ella encuentran algo honesto, una oportunidad de indagación, de creación, de verdad. Y a veces eso nutre más que una compañía vacía. Entonces la pregunta se vuelve: ¿tu soledad es señal de tristeza o de soberanía? Cuando eliges estar a solas, no por rechazo sino por alineación, practicas una forma de integridad filosófica. Estás diciendo: valoro mi mente, valoro mi paz, valoro la profundidad por encima de la distracción. Y quizá como Schopenhauer, has comprendido que la verdadera compañía es rara y que hasta encontrarla, tu propia compañía basta. En la siguiente sección exploraremos la paradoja de la mente inteligente, que aunque a menudo evita la vida social, también lleva un anhelo profundo de conexión, pero de una clase muy específica. Veremos cómo ese anhelo moldea la creatividad, la inteligencia emocional e incluso la intuición espiritual. Y por supuesto, la parte final traerá la realización más honda, la que entrelaza todo de una manera que puede cambiar para siempre cómo entiendes la soledad, la inteligencia y tu propio viaje interior. ¿Qué pasaría si te dijera que la soledad, para la mente inteligente, no solo es refugio del ruido, sino también vehículo de un tipo raro de conexión? Esta es la paradoja que Schopenhauer nos ayuda a enfrentar. Las personas inteligentes pueden evitar la vida social superficial, pero a menudo poseen una capacidad de conexión más profunda que la mayoría. Solo que la conexión que buscan no es casual, es sagrada. Detrás del silencio y la distancia hay un anhelo, no de multitudes sino de almas afines, no de popularidad sino de comprensión. Pueden pasar días sin hablar con nadie y aún así cargar un anhelo interno, ser vistos no por sus palabras sino por su esencia. Este tipo de conexión es muy escaso. Por eso las personas inteligentes suelen estar solas, no porque odien a la gente, sino porque la compañía superficial solo intensifica su sensación de aislamiento. De hecho, estudios en psicología y neurociencia muestran que las personas inteligentes procesan las relaciones de otro modo. Son más sensibles a los matices emocionales, más atentas a las incoherencias en la conducta y más afectadas por la falta de autenticidad. Lo que para muchos es una charla inocente puede dejarlas exhaustas o incluso traicionadas si perciben ausencia de profundidad o sinceridad. Por eso gravitan hacia las pocas personas que hablan su mismo lenguaje emocional e intelectual. Carl Jung describió este fenómeno como el encuentro de dos almas. Decía: el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Para las personas inteligentes, este es el objetivo. No interacción, sino transformación. ¿Cómo afecta esto a su vida emocional? Mucha gente supone que la introversión o la soledad significan desapego. A menudo es al revés. Las personas inteligentes sienten más, no menos, pero canalizan esos sentimientos hacia adentro, a través del pensamiento, de la creatividad y de la introspección. Por eso tantos grandes artistas, escritores y filósofos vivieron en semi-aislamiento. Piensa en Emily Dickinson, que escribió miles de poemas y apenas salía de casa. O Franz Kafka, cuyo mundo interno fue tan vasto que desbordó en una literatura que todavía nos inquieta. No huían de la vida.
Se relacionaban con ella a una profundidad demasiado intensa para la interacción cotidiana. Y esto nos lleva a una comprensión importante. Para las personas inteligentes, la soledad no es ausencia de conexión, es su depuración. En soledad establecen lazos hondos con ideas, con el arte, con la memoria, con visiones del porvenir. Pueden estar horas en una habitación en silencio y, sin embargo, por dentro están en diálogo, con Schopenhauer, con Jung, con el universo. Y a veces esas conversaciones internas son más profundas que cualquier mesa llena de gente. Esto también explica su creatividad elevada. La soledad es un crisol de innovación. Brinda espacio al pensamiento original, no filtrado por la opinión del grupo ni por expectativas sociales. Las personas inteligentes experimentan con frecuencia el estado de flujo en aislamiento, donde la mente se estira más allá de sus límites y descubre perspectivas nuevas. Albert Einstein decía, la monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa. No exageraba. Hay estudios que señalan que la soledad potencia el pensamiento divergente y el convergente, dos componentes claves de la creatividad. Pero la soledad no está exenta de peligro. Sin equilibrio, puede pasar de santuario a prisión. Las personas inteligentes, porque habitan tan plenamente su mundo interno, a veces pueden caer en sobrepensamiento, melancolía o alienación. Aquí la inteligencia emocional es esencial. La verdadera autoconciencia no es solo conocer tus ideas, es entender tus emociones, tus necesidades y tus límites. El propio Schopenhauer batalló con ese balance. Aunque abrazó la soledad, sus escritos revelan a un hombre que luchó con la amargura y una honda desesperación existencial. Esa es la sombra de la alta inteligencia. Ve con demasiada claridad los defectos del mundo, las ilusiones de la sociedad y la crueldad del destino. Y sin base emocional, esa claridad se vuelve insoportable. Pero unida a la sabiduría emocional, la inteligencia se convierte en herramienta no solo para comprender el mundo, sino para trascenderlo. Entonces, ¿qué clase de conexión busca de verdad una persona inteligente? No entretenimiento, sino resonancia. Quiere conversaciones donde caen las máscaras, donde ambas partes son honestas, curiosas y vulnerables. Quiere silencios cómodos, no incómodos. Quiere relaciones que respeten su espacio interior, no que exijan su atención. Y cuando encuentra eso, en una amistad, en una pareja o incluso en una obra, cobra vida. Esa conexión la nutre más que 100 superficiales juntas. Por eso muchas personas inteligentes se sienten más conectadas no en una fiesta, sino leyendo un libro que pone en palabras sus pensamientos no dichos, o caminando en la naturaleza y sintiendo al universo hablar sin sonido, o creando algo, un poema, una melodía, una teoría, que por fin expresa lo que llevaban años guardando. No es rechazo a la gente, es otra manera de relacionarse, pero también es un camino más difícil, porque el mundo no está construido para la profundidad. Está construido para la velocidad, la distracción y la superficie. Así, las personas inteligentes suelen nadar contracorriente, eligiendo reflexión sobre reacción, sentido sobre popularidad y soledad sobre ruido. Y aún así, al hacerlo, descubren algo que la mayoría jamás encuentra: una libertad interior profunda. Porque cuando dejas de buscar la validación de las multitudes, te vuelves tu propio espejo. Cuando dejas de temer al silencio, empiezas a oír tu voz verdadera. Cuando dejas de necesitar interacción constante, comienzas a elegir conexión intencional. Y esto quizá es lo que Schopenhauer quería decir cuando hablaba de la soledad, no como exilio, sino como liberación. En la parte final de este video desvelaremos la verdad más poderosa de todas. La razón secreta por la cual las personas inteligentes no solo prefieren la soledad, sino que la necesitan para cumplir su propósito.
Una revelación tan honda que reencuadra la soledad no como vacío, sino como el lugar de nacimiento de la grandeza. Llegamos ahora a la verdad que Schopenhauer insinuó pero nunca articuló del todo. Una verdad que resuena no solo en su obra, sino en la vida de muchas de las grandes mentes de la historia. Es esta: la soledad de la persona inteligente no es solo una preferencia, es el crisol de su propósito. Porque la inteligencia profunda no existe solo para analizar el mundo, existe para transformarlo. Y la transformación, la verdadera, la que perdura, no nace del ruido, nace de la quietud, de la introspección, de enfrentar el mundo interior con tal claridad y valentía que lo que emerge no es solo conocimiento, sino sabiduría. A eso apuntaba Schopenhauer. Ser inteligente no es solo pensar más, es sentir más hondo, ver con más nitidez y cargar el peso de una conciencia de la que otros escapan mediante la distracción y la soledad. Ahí es donde ese peso se purifica en Insight. Es en las horas silenciosas, sin público ni papeles que interpretar, cuando la máscara cae y la mente inteligente enfrenta su verdad desnuda. Y en ese instante sucede algo extraordinario. El parloteo se desvanece, las identidades falsas caen. Lo que queda es la esencia. Y esa esencia es lo que el mundo necesita. Pero aquí está la paradoja. El mundo lo exige, pero rara vez lo entiende. La sociedad celebra la inteligencia cuando produce resultados, tecnología, innovación, dinero, pero la teme cuando cuestiona normas, desvela ilusiones o dice verdades incómodas. Por eso tantas personas inteligentes se ven empujadas a caminar solas, porque no están aquí para reforzar las ilusiones del mundo. Están aquí para perforarlas. Y esa claridad punzante requiere soledad, requiere espacio para pensar sin manipulación, sentir sin interrupción e imaginar sin burla. En ese espacio sagrado nacen las ideas nuevas, ideas que sacuden cimientos, rompen ciclos y abren caminos. No olvidemos que muchas de las personas que cambiaron la historia fueron de naturaleza solitaria. Jesús se retiró al desierto. Buda meditó bajo el árbol Bodhi. Newton se aisló durante la peste. Kafka escribió en las horas silenciosas de la noche. Beethoven, quedándose sordo, compuso sus obras más grandes en un aislamiento casi total. Estaban solos, pero no vacíos. Estaban llegando a ser. Y esa es la verdad final. Para la persona inteligente, la soledad no es el final del camino. Es el inicio de la creación. Un laboratorio de ideas, un templo de verdad, un santuario donde el alma empieza a hablar con su voz real. Schopenhauer escribió: es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar. Esta es la revelación más poderosa de todas, que la soledad no es desamparo, es alineación, que el retiro social no es debilidad, es refinamiento, que la distancia del mundo no es destierro, es el lugar desde el cual puede imaginarse un mundo nuevo. Pero este camino no es fácil. Hace falta valor para declinar invitaciones que no resuenan con tu alma. Hace falta fortaleza para sentarte en silencio cuando el mundo te dice que te distraigas. Hace falta fe para creer que tu vida interior no es una prisión, sino un portal. Y sobre todo, hace falta sabiduría para reconocer que no estás roto por necesitar soledad. Estás despierto, despierto a la belleza que solo el silencio revela, a la verdad que solo la soledad desata y al llamado que solo la profundidad puede responder. Así que la próxima vez que anheles quietud, que te retires del ruido o que elijas pensar antes que hablar, no te disculpes. Honra ese impulso. Porque en un mundo que todo el tiempo te arrastra hacia afuera, tu decisión de ir hacia adentro puede ser el acto más revolucionario de todos.